Ya. Voy a ver. Lo que vamos a hacer ahora es. Yo dije que íbamos a resolver todos los problemas, pero yo les voy a. Yo tengo la certeza que estos ejercicios los resolví con ustedes. Tengo la certeza. ¿Ya? Este ejercicio no lo vamos a resolver juntos. Este ejercicio 2, este ejercicio 4 es su tarea. Ya no tengo bien. Es su tarea para la clase. Vamos a partir desde ahí. ¿Ya? Y desde este ejercicio vamos a calcular energía. Así que tienen que traer este ejercicio resuelto para otra cosa que vamos a hacer. ¿Ya? Está todo el material en el Google Drive. ¿Ya? Está ahí. Pero vamos a ver este ejercicio. Este es el que vamos a resolver ahora. ¿Ya? ¿Y por qué lo elegí? Porque justo habla de lo que discutimos hoy día. De eso de que la aceleración vale cero significa varias cosas, de cómo yo le voy pidiendo distintas características a la ecuación en función de lo que tengo y lo que quiero responder. Entonces, vamos a tomar este ejercicio que dice lo siguiente. Para el sistema que se ve en la figura, el coeficiente de fricción estática de la masa MA y la mesa es de 0,4. O sea, aquí, solamente en este tramo, hay ese coeficiente de roce estático. En tanto, el coeficiente de fricción cinético es de 0,3 para la misma masa. ¿Ya? Dice, ¿qué valor mínimo de MA impedirá que el sistema empiece a moverse? ¿Sabe? ¿Qué valor o valores de MA mantendrán el sistema moviéndose con rapidez constante? Son dos preguntas. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer cada vez que ustedes se vean enfrentados a un problema de fuerzas es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Así se parte un ejercicio. ¿Ya? Y después, para cada cuerpo, uno tiene que hacer o aplicar la segunda ley de Newton para ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Voy a resolver este ejercicio de la forma más completa posible. Voy a comenzar inicialmente, ¿cierto? Solamente describiendo las ecuaciones, que es como parte de un problema de leyes de Newton. De ahí para adelante puede tomar muchos caminos distintos dependiendo de la pregunta. ¿Ya? Pero veamos lo que tenemos al comienzo. Y para eso voy a tomar, ¿cierto?, el dibujo y lo voy a llevar a la pizarra. ¿Ya? Entonces, fíjense que los datos que conocemos, 04 y 03. Estaba leyendo One Piece. Un sabio. Tenemos, este es el sistema físico. Adelante. Y vamos a notar que el coeficiente de roce. Vamos a notar que acá que el coeficiente de roce estático, le voy a colocar con una E, ¿cierto? Es de 0,4. El coeficiente de roce cinético, con una K, ¿cierto? Es de 0,3. Esto es ¿cierto? Ya. Entonces, resolvamos el problema. ¿Sí? Y el problema comienza por identificar todas las fuerzas que afectan a cada elemento del sistema físico. Y después vamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre por separado. ¿Ya? Para el primer sistema, para este nuestro sistema, todos deberían estar reconociendo de que acá hay una tensión, acá hay otra tensión para arriba, acá hay una fuerza peso, acá hay una fuerza peso, hacia arriba hay un vector normal, y si yo considero, y por favor vean este dibujo, esta orientación de movimiento, o sea que todo se va a mover, el que está el cuerpo que está arriba se mueve para la derecha y el que está colgando baja, eso significa esa orientación de movimiento que dibujé ahí. ¿Hacia dónde se dibuja la fuerza de roce? Dada la orientación de movimiento, por eso lo hice, esa fue mi intención. ¿Hacia dónde dibujó la fuerza de roce? Hacia la izquierda. Esas son las fuerzas que yo debería ver, ¿cierto? En el sistema físico. No hay ninguna otra. No hay ninguna otra fuerza. ¿Ya? Ahora lo que sigue en el modelo de resolución es que nosotros, para cada cuerpo del sistema físico, hagamos un diagrama de cuerpo libre y apliquemos la segunda ley de Newton, preguntándole las cosas que queremos preguntar. ¿Ya? Entonces, para el cuerpo 1, vamos a llamar cuerpo 1 a la masa MA. El sistema de referencia de la masa MA, ¿cierto? Es este. Este es el diagrama de cuerpo libre de la masa MA. Y hacia arriba tengo, ¿cierto?,
la normal del cuerpo A, estoy colocándole que es del cuerpo A para no confundirlo con que es de otro cuerpo, y esta es la recomendación que les doy. Utilicen los subíndices, ¿ya? Vamos a ocupar muchos subíndices. Después cuando veamos colisiones se van a volver locos, ¿ya? ¿Sí? Tenemos hacia abajo el peso, que es de la masa A y no de otro, por eso lo escribo ahí, que es la masa A. Tengo la tensión de la cuerda, que le voy a colocar tensión 1, y tengo, por supuesto, la fuerza de roce, ¿cierto? Por estar en contacto con el suelo, ¿ya? ¿Hay alguna otra fuerza? No. Esas son las fuerzas, ¿sí? Dibujemos las fuerzas, voy a hacer aquí un cuadradito mágico para después escribir. Hagamos lo mismo ahora para el cuerpo que está colgando, ¿cierto? Y el cuerpo que está colgando tiene hacia arriba. ¿Qué tiene hacia arriba el cuerpo que está colgando? La tensión. Solamente la tensión, ¿cierto? Que le voy a colocar tensión 2, por una razón bien especial, porque todavía no estamos implementando el caso cuerda ideal. Sí lo vamos a hacer, pero todavía no, ¿ya? La tensión 2, y tengo hacia abajo el peso del cuerpo B, ¿sí? No existe ninguna otra fuerza, así que no las dibujo. Y de nuevo, después de que dibujamos los diagramas de cuerpo libre, que son estos, uno para cada cuerpo, y tienen que estar porque tienen puntaje, se los digo, hay que utilizar la segunda ley de Newton para ver cómo queda la ecuación. Entonces, escribamos la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a m por a, ¿cierto? Y tomé esta expresión, ¿por qué? ¿Por qué tomé este caso de la fuerza de Newton y no el caso completo? ¿Por qué tomé la suma de las fuerzas igual a m por a y no la suma de las fuerzas igual a la variación del momentum lineal respecto del tiempo? ¿Quién me puede dar esa justificación? ¿Cuál es la razón? Porque las masas no cambian. Esa es la razón. Como las masas del sistema físico no varían, la ley de Newton, en el caso más sencillo, es igual a m por a. ¿Sí? Ya, pues entonces vamos a calcular para cada cuerpo, ¿cierto? La segunda ley de Newton. Y entiéndase esto, por favor, que la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial. Entonces, para cada cuerpo, también tengo para cada coordenada. Para la coordenada X y para la coordenada Y. ¿Ya? En este ejercicio en particular, no hay que hacer descomposición de senos y cosenos porque no tenemos ningún ángulo, ninguna pendiente. Pero sí se ocupa esa estrategia. Y probablemente sea la que muestre en el ejercicio que sigue. Entonces, veamos cómo quedan las leyes de Newton para la primera masa. Entonces, para la masa 1, yo voy a ver 1 y 2, para la masa 1, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa, que es la masa 1, la masa A, por la aceleración de la masa A en el eje X. Fíjese toda la información que coloqué en los índices, porque estoy solamente hablando de ella, no de otra. Por eso le puse tantas veces la masa A, para que no se me olvide. ¿Cuáles son las fuerzas? En el eje X tengo la tensión 1, tengo la fuerza de roce, y eso va a ser igual a MA por AX. Observación importante. La ecuación que estoy escribiendo aquí es la ecuación sin yo decirle nada a mi sistema físico. Todavía no le estoy colocando las condiciones, es la ecuación completa. Después vamos a ver las condiciones, ¿ya? ¿Cuál es la sumatoria, cuál es la ecuación en el eje Y para este cuerpo? La sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa A por la aceleración del cuerpo A en el eje Y. ¿Sí? Entonces, si yo veo la suma de las fuerzas, diría que la normal del cuerpo A menos el peso del cuerpo A va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo Y. Entonces, fíjense, tengo una ecuación, tengo otra ecuación. Y insisto, aquí no le he dicho nada a mi sistema físico. Estoy calculando las ecuaciones completas. Todavía no le coloco la restricción porque ustedes ya deberían estarse dando cuenta que ¿cuánto debería ser la suma de las fuerzas en el eje Y para el cuerpo que está sobre la mesa? 0. Pero eso lo sabemos después. Cuando nosotros le decimos, ya, resolvamos este problema. ¿Qué es lo que me están diciendo? Ya, en el eje Y este cuerpo no puede saltar, ni puede ir para abajo. Por lo tanto, la suma de las fuerzas tiene que ser 0. Pero eso es algo que hacemos después. ¿Sí? Para que se vayan acostumbrando al proceso. Sigamos con la otra ecuación, con el cuerpo 2, ¿cierto? Porque para el cuerpo 2, la única ecuación que tenemos, ¿cierto? Está en el eje Y, ¿sí? Para el cuerpo 2. Entonces sería la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa del cuerpo B por la aceleración del cuerpo B en el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están
en el eje Y para el cuerpo B, la tensión 12 hacia arriba, menos el peso hacia abajo, va a ser igual a mb por a b sub I. Y ahí están todas las ecuaciones. Esas son todas las ecuaciones de movimiento que tiene el sistema físico. ¿Sí? Yo les digo ecuaciones de movimiento, ¿sí? Pero ustedes pensando en que, bueno, no les he dicho algo. Nosotros antes calculábamos, cuando lo de la prueba, cuando calculábamos el X con el tiempo, era la ecuación de movimiento. Esta de aquí igual es una ecuación de movimiento, aunque usted no lo crea. Porque resulta de que la aceleración es la derivada de la posición respecto del tiempo 2 veces. Entonces, si yo integro 2 veces esa función, paso de la aceleración a la posición. No es algo que le estoy pidiendo porque no es un objetivo del curso, pero cuando veamos oscilaciones, vamos a hacer ejemplos concretos de eso. Ya, pues sigamos, porque todavía no hemos hecho nada. Solamente estamos encontrando las ecuaciones. Ahora resolvamos estas ecuaciones y démosle el carácter físico necesario. ¿Ya? ¿Y cuáles son las ecuaciones? La primera ecuación, tenemos que la masa del cuerpo A o la aceleración del cuerpo A en el eje X va a ser igual a la tensión 1 menos la fuerza de roce. ¿Sí? Después tengo la masa A o la aceleración del cuerpo A en el eje Y va a ser igual a la normal del cuerpo A menos el peso del cuerpo A. ¿Sí? MA por G. Ahí no es más, es MA por G. ¿Ya? Y la última ecuación, que sería mb por la aceleración del cuerpo B en el eje Y, va a ser igual a la tensión 2 menos mp por G. Aquí están las ecuaciones. Ahora, vámonos a lo que nos están preguntando. ¿Qué nos está pidiendo el problema que nosotros calculemos? Este no es. No es aquí, es acá. ¿Qué nos está pidiendo? Dice, determinar el valor mínimo de la masa A para que impedirá que el sistema empiece a moverse. El valor mínimo de la masa A, que impedirá que el sistema empiece a moverse. Ya, entonces, no están pidiendo una masa. Ese es el punto. Pero me están pidiendo una condición física especial para el sistema físico. ¿Cuál es la condición física especial para el sistema físico? ¿Qué es lo que me están pidiendo que yo quiero que ocurra? Que no se mueva. Que no se mueva. Me están pidiendo que no se mueva. Si me están pidiendo que no se mueva, desde el punto de vista cinemático, ¿qué pasa cuando un cuerpo no cambia su posición? ¿Cuánto vale su velocidad? Cero. ¿Cuánto vale su aceleración? Cero. Pero entendiendo que está en reposo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Si el sistema está en reposo, quiere decir que la masa A está en reposo y la masa B está en reposo, ¿cierto? Ya. Eso ya lo tenemos claro. Entonces ahora analicemos eso mismo, pero por cada uno de los ejes. En el eje X, para la masa A, que es la que está acá, me están pidiendo que la sumatoria de las fuerzas sea igual a ¿cuánto para que no se mueva? A 0. Eso quiere decir de que la aceleración del sistema físico tiene que ser 0, porque la masa no puede ser 0. ¿O va a hacer desaparecer espontáneamente la masa? ¿Cómo? La aceleración no es la que es 0. Entonces, fíjese que esto de aquí, todo esto de aquí, vale 0. Sigamos con la otra ecuación. Le sigo pidiendo a mi sistema físico que sea todo 0. Entonces, lo sigo pidiendo. Por lo tanto, esto de aquí, igual vale 0. Y es más, ahora la última ecuación de la masa B de la que está colgando. Si no se mueve la masa A, tampoco se va a mover la masa B. Entonces esta también vale 0. Entonces fíjense, estas ecuaciones ahora se transforman en esto. E1 menos FR igual a 0. NA menos MAG igual a 0. Tensión 2 menos MBG igual a 0. Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes.
Yo espero que no me digan la respuesta, porque no es trivial lo que les voy a preguntar. ¿Ya? No estoy, solamente quiero que se atrevan. ¿Qué condición física me falta incluir aquí respecto a la descripción que yo he hecho para que el sistema esté completamente descrito? Porque claro, describí la masa, las dos masas, pero ¿hay alguien más que está en el sistema físico? De acuerdo. La cuerda. Están las masas, pero las masas se conectan porque hay una cuerda. En mis ecuaciones que están aquí, ¿quiénes me hablan de la cuerda? Las tensiones. Las tensiones me hablan de la cuerda. Perfecto. Entonces, fíjense de que tal como está el sistema físico, aquí tengo una incógnita, acá tengo una incógnita, ¿cierto? Y acá adentro, porque acuérdense que la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, meto la información de la normal. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo dos ecuaciones que aparentemente parecen estar desacopladas, pero falta algo que yo le diga al sistema físico, que es parte del modelo matemático que estamos implementando, el caso de la cuerda ideal. Esta cuerda no se rompe, no se estira, no tiene masa, es una conexión, ¿cierto? Esa conexión lo que implica es que por segmento de cuerda, las tensiones van a ser iguales. Por segmento de cuerda. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, esta ecuación ahora toma otra forma. Me dice que la tensión menos la fuerza de roce va a ser igual a 0. Me dice que la normal del cuerpo A va a ser igual a la masa del cuerpo A por la gravedad. Y me dice que la tensión, porque son iguales, ¿cierto? Menos md por g vale 0. Entonces voy a tomar esto. Voy a tomar todo esto. Voy para acá. Y voy a escribir de forma ordenada. La primera ecuación. Voy a reemplazar esta información acá arriba. La tensión menos el coeficiente de roce. ¿Y qué coeficiente de roce debería ser si el cuerpo está en reposo? ¿Estático o cinético? Estático. ¿Ven cómo las mismas ecuaciones te van preguntando? Si es que uno sabe leerlas concretamente. Porque yo tenía las ecuaciones completas, pero después les fui pidiendo lo que yo quería. Pues ya quiero que esté todo en reposo. Ya, todo va a aparecer. Ahora quiero que la cuerda sea ideal. Las dos tensiones iguales. Ahora yo quiero que, ¿cuál fue la última condición? Estábamos en reposo, entonces no es cualquier fuerza de roce, ¿no? Es la fuerza de roce de estar en reposo, que es estática. Por la normal, que la normal vale MA por G, esto vale 0, y acá tengo que la tensión menos MB por G vale 0. Entonces, fíjense. Yo de aquí puedo resolver la pregunta, porque ¿cómo son las tensiones, esta tensión versus esta tensión de arriba? Son iguales. Entonces, de la pregunta de la 1, de la ecuación 1 y la ecuación 2, llego a una nueva ecuación que me dice que MB por G menos mu estático por MA por G vale 0. Reemplacé esta ecuación acá arriba. Fíjense de acá abajo, la tensión es MB por G. MB por G menos mu sub E MA por G vale 0. ¿Se dieron cuenta cómo resolví el sistema? Y aquí tengo la respuesta. Cuando la masa A sea igual a esto, yo estoy en el límite que el sistema no se va a mover. Esa es la menor masa posible para que el sistema se mueva en el caso tal. ¿Fue difícil? Igual sí. Sí, ¿cierto? ¿Saben por qué es difícil? Porque una de las condiciones que uno tiene que tener aquí, y por eso lo hice así, es identificar muy bien cuáles son los elementos del sistema físico. Es una condición que es más que necesaria. Porque resulta que hay una técnica para resolver estos ejercicios que yo no te las voy a enseñar. Porque es una técnica que es maravillosa, en la cual tú no tenés que calcular nada. Tú solamente ves, reconoces cuáles son las fuerzas externas y sabes cuál es la respuesta. ¿Ya?
Pero yo no quiero usar esto, yo no quiero usar esa estrategia porque es muy, se transforma en algo burdo, porque lo que yo necesito que ustedes hagan para analizar, por ejemplo, sus problemas propios de la geología son esto. Esta parte que está acá. Y necesito que ustedes sepan cuáles son todos los elementos que participan. Porque después, lo que sigue en la materia es que a cada una de esas fuerzas yo les asocio una energía. Entonces después dejo de hablar de fuerzas y hablo de energías. Y ahí se vuelve mucho más interesante. Mucho más interesante. Porque imagínense, yo quisiera resolver el problema de, no sé, de analizar cómo es la dinámica de una masa de gas. Tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre por cada molécula de gas. No terminaría nunca. Pero en cambio ustedes saben desde química de que existe la presión, existe el concepto de presión, existen las funciones, ¿cómo se llaman esto? Las funciones de estado. No sé si lo ven en química o lo discutieron. Que es lo mismo que hablar de energía. ¿Sí? Les voy a mandar un capítulo de un libro, solamente la introducción, son 2 planas. Están en inglés, sí. Pero usted la toma y Google la traduce, no se pierde. Pero ahí explican eso, lo que les estoy comentando ahora, con un ejemplo súper contextualizado en la revolución industrial. Para que cachen ahí. Ya, pues, ¿qué más? Sigamos, pues. Yo estoy cansado igual, ¿eh? Que día viernes, ya me voy a pulsar. ¿Cómo avanzar? Con el del libro. ¿Cuál? ¿El del libro? Ya, pongamos el del libro, po. Ese. Ya, pongamos el del libro. Fíjense ese problema. ¿Sí? Ustedes terminan de hacer la otra pregunta del otro cuerpo, ¿ah? Porque había 2 preguntas, A y B. La pregunta B era cuando se mueve. Entonces ya no es roce estático, es roce. Eso. Esas son las diferencias. Y se mueve con velocidad constante, entonces la suma de las fuerzas, ¿cuánto? De la aceleración es ¿cuánto? ¡Ah! Se mueve con velocidad constante, entonces la aceleración del sistema, ¿cuánto vale? 0. Las ecuaciones no van a ser distintas a las que calculamos. La única diferencia es el coeficiente de roce. ¿Se dan cuenta, no? O sea, sin calcularlo, ¿pudieron visualizarlo? Estoy diciendo esto. Que en este caso, el cuerpo no se mueve. ¿Sí? La aceleración vale 0, el coeficiente de roce es estático. Pero en el otro caso, el sistema se mueve con velocidad constante. Entonces son las mismas ecuaciones, porque la aceleración igual vale 0. Pero en vez de ser roce estático, va a ser roce cinético. ¿Sí? Discutamos este ejercicio. Con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Tengo un libro apoyado. Es básicamente hacer esto. Y yo cada vez que aprieto menos fuerza, aplico menos fuerza, por ejemplo ahora, se empieza a mover. Empieza a mover, se cae. ¿Sí? La pregunta es, explique ese fenómeno utilizando leyes de Newton. Explíquelo. ¿Sí? Porque yo ya sé que si yo no aplico tanta fuerza, no va a estar en reposo. Pues. Si empiezo a soltar el dedo, se empieza a mover. Pues. Y yo siento que se afloja. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que se afloja? La tercera, sí. Usando leyes de Newton. La primera, la segunda y la tercera, están todas ahí mezcladas. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, asumiendo que yo estoy así, ¿cuántas fuerzas faltan por dibujar? ¿Alguien se atrevería? ¿Cuántas fuerzas faltan por dibujar? Voy a copiar el dibujo. Vamos para allá, tranquilidad. Déjame copiar el dibujo y vamos interpretando, ¿ya? 3. ¿Ya cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas faltan? Ya, de a uno. ¿Quién me levanta la mano y dice una fuerza? ¿Cuál falta? La normal. ¿Cómo dibujo la normal? En contra de la fuerza. Si tuviese que decir arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿hacia dónde dibujo la fuerza normal? Tomando el centro del libro, que es el centro del sistema de referencia. Debería ir de izquierda a derecha. ¿A todo el mundo le queda claro que el vector normal apunta de izquierda a derecha en ese sentido? ¿Sí? Fíjese, ¿dónde está el suelo en mi problema? ¿Dónde está dónde está el constraint físico que me permite definir un suelo o algo donde apoyarme? En la pared. Este es el constraint físico, la pared. Por lo tanto, el vector normal debería apuntar para allá.
Porque es el vector que habla de la superficie de contacto. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Qué otra fuerza más falta por dibujar? La fuerza. Dale, la fuerza peso. ¿Hacia dónde dibujo la fuerza peso? Directo para abajo. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza más falta por dibujar? La fuerza de roce. ¿Hacia dónde debería ir la fuerza de roce? Hacia arriba. ¿Por qué tú dijiste que iba hacia arriba? Porque me lo imaginé como si la pared fuera el suelo, y tomando como si la fuerza peso va para allá, la Ajá. fuerza rosa es contraria, pues entonces va para allá. Y como yo voy para Ya, allá. perfecto. Perfecto. ¿Sí? El movimiento lateral hacia abajo. Esa es otra respuesta. Las dos son equivalentes. ¿Alguien más quiere hacer otro análisis? Fíjense, nos fuimos por lados distintos y llegamos a la misma respuesta. La razón está en que yo defino la fuerza de dirección de la fuerza de roce contraria a la dirección de movimiento. Y lo que me dice el sentido común en este caso es que el cuerpo va a caer, ¿cierto? Entonces la fuerza de roce debería apuntar hacia arriba. ¿Cómo estamos hasta ahí con la discusión? Estamos así. Esto es leyes de Newton, ¿eh? Ya. Describamos el sistema de forma más ordenada. Acá tenemos la fuerza de roce, acá tenemos el peso, acá tenemos la normal, y para allá tenemos la fuerza aplicada, ¿cierto? La fuerza que yo aplico para que el libro no se caiga. ¿Cuánto debería ser la suma de las fuerzas sobre el libro para que él estuviese en reposo? 0. ¿Cuánto debería ser la suma de las fuerzas del libro si yo quiero que el libro baje con velocidad constante? Curioso. Repito. ¿Cuánto debería ser la suma de las fuerzas sobre el libro si yo quiero que el libro baje o se mueva, ¿cierto? La única dirección que se puede mover con velocidad constante en la casa. ¿Cuánto vale? Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿cómo es su aceleración? Pero, Ya, pues entonces ahora la pregunta. ¿Cómo debería ser la suma de las fuerzas sobre el libro si yo quiero que él se mueva con velocidad constante? 0 igual. Estuvimos discutiendo en la primera parte del curso de esta clase como 10 minutos de eso. Es un detalle súper importante. La suma de las fuerzas igual a 0 significa dos cosas. O que el cuerpo está en reposo, o que se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Ya. Sigamos, pues, calculemos la cuestión. Pues. Porque yo sé que... ¿Cuánto debería ser la suma de las fuerzas? Déjenme hacer otra cosa. Voy a copiar esto, ya vamos a analizar directamente esto, ¿sí? Y les pregunto, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿cuánto? Teniendo el eje X. En mi problema físico, ¿cuánto va a ser la suma de las fuerzas en el eje X? 0, porque yo creo que no se mueve en el eje X. 0. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? La normal, que es positiva, menos la fuerza que aplico, igual a 0. Por lo tanto, en mi modelo, la normal va a ser igual a la fuerza aplicada. Sí, lo cual a mí me hace mucho sentido, porque si yo aumento la normal, menos se mueve. Po. Mientras más yo aprieto, más mayor es la fuerza de roce. Pero mientras menos aprieto, yo siento cómo se empieza a aflojar esta cuestión. Empieza a caer. ¿Sí? Esta es la primera parte. Segunda parte. En el eje Y, ¿cuánto sería la sumatoria de las fuerzas en el eje Y? 0, porque yo creo que quede en reposo. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? La fuerza de roce, para que es positiva, menos la fuerza peso, vale 0. ¿Cierto? Por lo tanto, fíjense acá, el coeficiente de roce por la normal va a ser igual a M por G. Claro, porque la fuerza de roce es el coeficiente por la normal. ¿Sí? ¿Cuánto vale entonces la normal? La normal vale igual a la fuerza. Por lo tanto, el coeficiente de roce tiene que ser igual a ¿cuánto? A mg partido por F para que el sistema no caiga. Ahí está. ¿Les parece complicado? Esto se hace siempre, independiente de cuántos cuerpos tenga usted. El mismo análisis, la misma pregunta. ¿Cuánto vale? ¿Qué quiero que sea? ¿Cuál es la condición? ¿Cuánto vale? ¿0 o distinta de 0? ¿Sí? Ahora, algo que no he discutido yo,
que tiene que ver con los signos, porque hay signos que las ecuaciones no nos entregan, ¿ya? Y eso lo vamos a dejar para la próxima sesión. ¿Por qué? Porque la próxima sesión vamos a hacer este problema, pero lo vamos a resolver después pensando en energía. Y vamos a resolver toda la cinemática para este problema. Vamos a llegar a la ecuación de movimiento, a la ecuación de velocidad, pero cómo funcionen las vamos a integrar. Yo no sé si ustedes saben integrar. ¿Manejan integrales? ¿Saben lo que significa monísticamente una integral? La estamos resolviendo. No, sí. Sí. Área bajo la curva, se llaman sumas de Riemann, así se llama la integral primitiva, geométrica, suma de Riemann. Tiene que ver con esto. Yo les voy a mostrar después cómo se hace en la práctica, para que lo vayan a ocupar. ¿Ya? Y eso. Lo dejamos hasta aquí. ¿Suma de qué? Sumas de Riemann. Con 2M. Riemann. Eso. En la casa de la profesora. Buena vez. Estamos despidiendo. Chao, cuídense, chicos. Ya nos despedimos. Pues. Nunca nos habíamos despedido tan rápido. Estén bien, chao. Cuídense, chao, Nico. Tengan buen fin. Buen fin de semana, profe. Aquí vale el fin de semana. Chao, chao.